Bien, vamos a comenzar mientras que van ingresando sus demás compañeros. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? ¿Por qué estés bien? ¿He amanecido bien hoy día? Bien, vamos a comenzar con lo que es la organización social del virreinato en la República de Españoles. ¿Ya? Durante el virreinato de América, la organización social se dividió en dos grandes grupos, la República de Españoles y la República de Indios. Este sistema buscaba separar a los habitantes según su origen étnico y su relación con el poder colonial. Vamos a ver en caso de la región, la República de Españoles. Incluía a todos aquellos considerados de origen europeo, aunque no con ciertas distinciones internas. Dentro de esta república se consideraban o se encontraban los peninsulares, los criollos, los mestizos, los negros mulatos. Veamos en caso de los peninsulares. Españoles nacidos en la península ibérica y ocupaban los puestos más altos de la administración virreinal en la iglesia y en el ejército y gozaban de los mayores privilegios, solamente por ser españoles nacidos en la península ibérica y ocupaban los puestos más altos. En cambio, los españoles descendientes de españoles nacidos en América, aunque eran legalmente iguales a los peninsulares, a menudo eran discriminados y excluidos de los cargos más importantes, lo que generó tensiones que más tarde contribuirían a los movimientos independentistas, ¿no? Es decir, yo nací en España, es decir, yo soy descendiente de españoles, pero nací en América, ¿no? Pero me discriminan por haber nacido solamente en América. Es decir, si mi papá y mamá son españoles, yo nací acá, pero por no haber nacido allá, choteado, como dicen, ¿no? Digamos, mestizos, hombres y mujeres de origen mixto, nacidos en la unión de un español indígena. A pesar de su ascendencia española, los mestizos no gozaban de los mismos derechos que los criollos o los peninsulares y ocupaban generalmente posiciones sociales más bajas. Negros y mulatos, aunque la población afrodescendiente estaba presente en la sociedad virreinal, solían ocupar los estatus más bajos desempeñando trabajos como esclavos eh, o sirvientes. Los mulatos descendientes de españoles también se consideraban parte de la República Española, pero estaban sometidos a un fuerte racismo y exclusión. O sea, por tener descendencia de repente africana, así te hayas metido con un español o una española, ya te marginaban. Pero aún así estabas en la República Española porque por lo menos la mitad es español, nada más que por ello, nada más, ¿no? Vamos con la República Española, era el grupo con mayor poder político, económico y militar dentro del sistema virreinal. Controlando las instituciones más importantes y beneficiándose de la riqueza generada por la colonia. ¿Sí? En beneficio de ellos, todo era en beneficio de, imagínate, era, como en pocas palabras, era el beneficio. En cambio, si hablamos en el caso de la República y los indios, ya estamos hablando obviamente del mismo nombre, dice, no hay lo último de lo último. Pero en cambio la República Española sí tenía lo que era esa parte de la misma, a ver, ¿cómo te puedo decir? De la misma descendencia misma, ¿no? Es decir, tanto los peninsulares venían de una descendencia dada y firme. En el caso de los negros mulatos, eran obviamente una descendencia africana y española, pero por tener esa descendencia española ya estaban dando, pertenecían a esa facción, ¿no? A esa República Española. Bien. Buenos días, chicos. Los que sienten aquí se reincorporan. ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Soy Yelilton. Buenos días, chicos. Diga, Muy bien, profe. buenos días, chicos. Buenos días. Sigamos. Entonces, ya hemos visto, vamos a hacer un resumen ya que han entrado recién sus compañeros. Hemos visto ahorita, chicos, lo referente al primer tema, el tema 5 que habla sobre la organización social del virreinato, la República Española. Si recordemos que la organización y el virreinato se formaron por la República Española misma y la República de los Indios. Vamos a hablar sobre la República Española, que es la más importante, porque de ahí nace lo que hoy día tenemos nuestra etnia, nuestra raza, ¿no? Tenemos los peninsulares. ¿Vieron?
Un ratito, vamos a dejar que ingrese una compañera. Carla, buenos días, ¿cómo estás? Vamos a comenzar. Ya recién acabo de comenzar, Carla, no te preocupes. Decíamos, en el caso de la República Española, la organización que estaba dada en el virreinato estaba dada por los españoles y por los indios. En los españoles estaba por cuatro puntos. Los peninsulares, que eran hijos de españoles nacidos en la península ibérica, ellos ocupaban importantes cargos en el virreinato, ¿no? Tanto en la iglesia como en el ejército. Sí, gozaban de muchos privilegios, solamente por haber nacido allá en España, pero vinieron acá y acá ocuparon esos cargos. Los criollos, en cambio, eran españoles los papás, pero nacieron acá, que nacieron acá. Por haber nacido acá, si bien es cierto, tenían puestos, pero eran a veces discriminados, ¿sí? Eran como que no, eran muy excluidos, ¿sí? Los tenían arrimados. De ese motivo, por esa circunstancia, fue qué cosa, de que agarraron y se sublevaron, parte de la independencia. Luego tenemos acá a los mestizos, en la cual eran hombres y mujeres de origen mixto, es decir, nacidos de la unión de un indio o de un indígena con un español. Por tener la raza española, estaban dentro de la República Española, pero no gozaban del mismo derecho que los criollos y los peninsulares. ¿De acuerdo? Ocupaban puestos sociales muy bajos. En el otro caso, los negros mulatos eran africanos con españoles. Por tener ascendencia africana, bueno, se le consideraban que lo único que podían ellos tener como cargo de ser o tener puesto de encargado de una casa, es decir, cuidaban una casa, ¿de acuerdo? O en ese caso eran unos sirvientes, no tenían más cargos que decir, todo era porque tenían la parte africana, ¿ya? ¿Ok? Tenían un montón de beneficios la República Española. Vámonos a ver acá a estas preguntas. Dice así, integraron la República Española indígenas, negros, ¿sí? Mulatos, eh, zambos o criollos. ¿Cuál beneficio? Criollos. Ya, integraron la República Española, los criollos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Seguro? A ver quién me responde por ahí. Ya uno ya me respondió. Quiero otra respuesta. Por el chat, chicos. Claro, muy bien, los criollos. ¿Quién me dijo los criollos? Para anotarle Yo, profe. su Eh, nombre. Ya, ok. Una de las consecuencias sociales de la conquista fue el mestizaje. Eso se dio entre los mestizos, ¿cómo fue? ¿La unión de quién? eh, la uno, la uno, una de las tendencias sería la respuesta E. Uno, 2 y 3. La E. La E. A ver, ¿hay más por ahí? Por favor, chicos. Los demás quiero que también respondan. Ok. Indígenas y negros. A ver, vamos a... ya. Mm, A ver, acá tengo otra respuesta. Yadira, la C, creo, profesor. A ver, dice bien claro. Una de las consecuencias sociales de la conquista fue el mestizaje. Esto se dio entre indígenas negros. A ver, vamos a ver el mestizo. El mestizo dice así. Mestizo es hombre y mujeres de origen mixto, nacidos en la unión de españoles indígenas. Españoles indígenas. Veamos acá lo que dice. Españoles indígenas. No puede ser la indígenas negros porque no es la unión de indígenas negros ni españoles negros, fue de españoles indígenas. Entonces, ser españoles indígenas tan solo vendría a ser ¿cuál? La E, la C, perdón.
porque solamente es españoles indígenas, se dio entre españoles indígenas. Los españoles también eran llamados criollos, indígenas, mestizos, mulatos, Criollos. chapetones. No, los españoles. Chapetones, perdón. Cha- Chapetones, la D. Claro, eran chapetones. Los españoles, estamos hablando, los chapetones. Un ratito, chicos, un ratito. Un ratito, un ratito. Los chapetones. Muy bien. Ahora sí. Los criollos tuvieron como lugar de nacimiento donde España, América, Asia, Sevilla, Cusco. No puede ser América. América. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Cómo eran los criollos? Por, porque básicamente eran españoles, pero que venían de papá español, pero nacidos acá bueno, en América más nada, nacidos en América. Entonces tenían más privilegios que los indígenas, negros y las demás personas por ser españoles, pero eran de nacionalidad, depende de diferente país de América, pero en sí sus raíces son españolas. Claro, ajá, muy bien. Digamos, dice, no es una característica de la sociedad colonial, Igualitaria. igualitaria, claro, nunca fueron igualitarios. Todo fue diferente para muchos, es decir, no fue igual. Más trato y preferencia eran para ellos mismos que para lo que eran de acá de América. Muy bien. Ya hemos visto el tema número 5, vamos con el número 6 que dice organización social. Ahora nos toca ver la República de Indios. Ya hemos visto la República de Españoles o la República de Indios. La República de Indios fue una de las dos divisiones sociales establecidas durante el Virreinato de América, que separaba a la población indígena del resto de los habitantes. Su objetivo era mantener un cierto grado de autonomía por los pueblos originarios, aunque bajo el control de la corona española. Dentro de la República India se incluía a todo el pueblo indígena y su estructura social de las siguientes características principales. Vamos a ver las características principales dadas. Caciques o curacas, ¿ya? Eran los líderes indígenas tradicionales que mantenían su autoridad sobre las comunidades locales, aunque bajo la supervisión de las autoridades coloniales. Actuaban como intermediarios entre las comunidades indígenas y los españoles, ayudando a la recaudación de tributos y a la organización de la mano de obra. Recordemos que los curacas, si vamos un poco a la época de los incas, eran las cabezas principales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Chincha tenía su curaca, pero ese curaca, cuando vinieron el dominio español, era el intermediario entre el pueblo y los españoles. Era el que se encargaba de recaudar toda la mano de obra y la parte del impuesto. Y se lo daban, obviamente, a la corona española. ¿Sí? Este era el cacique y los curacas. Luego vienen los indios comunes. La gran mayoría de la población, ¿ya? Indígena estaba compuesta por campesinos y trabajadores que vivían en sus propias comunidades, conocidas como reducciones, donde se les permitió conservar ciertos aspectos de su cultura y religión, pero debían pagar tributo y cumplir con obligaciones de trabajo forzoso como la mita. Recordemos que la mita, en la época de la precolombina o incaica, la mita era un trabajo en sí que era para pagar, que se le daba al Estado para pagar el impuesto o el tributo al Estado. Es como decir, yo cuando compro un producto o cuando recibo un servicio, al pagar parte de ese pago va directamente al impuesto. Y ese impuesto es para pagar al Estado, a la gente que trabaja en el Estado y también para pagar, obviamente, al Congreso y al presidente. Actualmente, hoy, en ese tiempo era lo mismo, era pagar al Estado porque el Estado le daba todo. Ahora, en este caso, como era virreinato, ya no era algo en sí, como el tipo de los incas, que era pues respetando a la familia que siga trabajando en lo que tenía que hacer. No, acá era obligatorio, era forzado. ¿Sí? Se mantenían sus culturas en un lugar llamado reducción, pero ellos tenían que cumplir esa obligación para los españoles. Bien, este era con referente a lo que son los indios comunes. Ya hemos hablado de los curacas, indios comunes.
Ahora los tributos. Los indígenas eran obligados a pagar tributo a la corona en forma de productos, trabajos o dinero. Este sistema fue una de las principales fuentes de ingresos para la administración colonial y se justificaba bajo la idea de protección y evangelización de los indígenas. Es decir, paga a través del trabajo forzado y obligado a los indígenas, obviamente ellos tenían que también obedecer a lo que decía la colonia. Una de ellas era la justificación de la protección. Ellos decían, vamos a proteger a ellos. Mentira. Evangelización. La evangelización era lo que en ese tiempo luego se convirtió en la Santa Inquisición, donde también obligaban el cambio de religión. Recordemos que los incas, su religión era politeísta. Ellos tenían no solamente al Inti, que era el sol, sino tenían al Huiracocha, tenían a la Pachamama, ¿no? Y tenían obviamente diversidad de dioses, ¿de acuerdo? Entonces, ellos querían dar en ciencia a la fuerza el cambio de religión. Obviamente que muchos de ellos no la aceptaron, pero era una obligación forzada, sí o sí. Protección legal y evangelización. A diferencia de otros grupos, los indígenas eran considerados súbditos especial de la corona. En teoría, las leyes coloniales, como las leyes nuevas de 1542, les otorgaba protección frente a los abusos y su evangelización era un objetivo prioritario. Sin embargo, en la práctica, esta protección fue limitada a muchas comunidades indígenas y sufrieron explotación. Sí, era mentira, pues. Es lo que yo te estoy diciendo, es mentira. Nunca se cumplió la ley como se da. Es decir, como en el papel man, soporta todo, aguanta todo el papel. Pero en la práctica no era así, no era como ellos decían. La protección era limitada, no era total. Y las comunidades eran explotadas, todas. Tributo, pago, tenías que pagar esto, tenías que obedecer a la corona, pero nosotros no te dábamos nada. Era solamente hasta un límite. Y si lo quieres, lo quieres. Si no lo quieres, ya sabes lo que te va a pasar. Porque hasta eran amenazas también. Y una de ellas fue la Santa Inquisición, que era, si tú no te dejabas evangelizar, ya sabes lo que te puede pasar. ¿Sí? O sea, era forzada. O sea, acá no es como ahora que cada uno es libre de elegir la religión y obviamente que todos amamos un solo Dios, que es único, ¿no? Sigamos. Aunque la República de India se organizaba como un sistema separado de repúblicas españolas, en realidad estaban subordinados a las necesidades de la corona y los intereses de los colonos. La explotación económica y la conversión religiosa fueron aspectos clave de la relación entre los indígenas y el poder colonial. Es decir, una forma de nunca soltar a ellos era a través de esto. Es decir, yo no te suelto, pero obviamente vas a seguir tú respetando a lo que nosotros te estamos dando. Dice, nunca le van a soltar. Esa es la relación de la República Española con la República de los Indios. Recuerda que los españoles eran los peninsulares, los criollos, los mestizos y los mulatos. Ellos abusaban y plum, iban a los indígenas. No, pa, agarraban. Por eso hubo cierto roce entre los mulatos, entre los mestizos y los indios. Y eso se ve actualmente. Por eso, lamentablemente, hay mucha gente ignorante, vamos a decir, gente ignorante, que todavía cree que porque es blanca o porque es de repente gente de repente, no sé, que viene de raíces de repente un poquito mucho mejor que otra, discrimina. Y no nos acordamos que eso viene de atrás, pero hay que cortarla, porque eso no está bien. Eso era tiempo recuerda que eso lo trajeron ni siquiera nosotros mismos, lo trajeron gente del extranjero, españoles, que dividieron de esa manera, que estuvo muy mal. En cambio, en la época de los incas, si vamos a hacer un recuerdo de los incas para que veas cómo la diferencia, su triángulo de ellos era de esta manera. El Zapa Inca, que era el principal. Abajo venía la nobleza, los sacerdotes, toda la gente del Estado, y abajo venía lo que era el pueblo, pero nunca hubo explotación entre ellos. Siempre hubo un respeto. La mita no era como la mita de en ese tiempo del virreinato, no era obligatorio, porque ellos también sabían que en el campo había muchas familias que trabajaban y vivían del campo, desde el abuelo hasta el nieto. ¿De acuerdo? Mira la diferencia como era en la época incaica y la mitad se convirtió en algo forzado y obligatorio, que si tú no trabajabas, obviamente te iba a pasar algo. Sería una amenaza del régimen colonial
contra el régimen de los indios. Date cuenta la diferencia. Y eso ya viene de atrás, eso viene desde la colonia. ¿De acuerdo? Pero hay que cortarle, ¿sí? No es que, porque todos somos peruanos, ¿sí? Ese blanco que viene, ¿no? Que es blanco, es agradecerle a Dios porque ha venido una familia que de repente es cajamarquina, de repente ha tenido, de repente por una familia que se casó con un extranjero, pero no pierde, tenemos todavía la sangre de peruana, sangre inca, ¿no? Como un caso mío, yo nací en el Callao, soy chalaco, pero dentro de mis venas corre sangre norteña, porque mi padre es piurano, ¿no? Ese no, y eso no me, eso yo no puedo yo decir de un norteño, insultarlo porque yo también tengo parte norteña, ¿te das cuenta? ¿No? Dentro de mi familia también yo soy tábara, por ejemplo, hay tábara trigueña y hay tábara de blanca. ¿Por qué? Porque los primeros tábaras son de Cajamarca, que son blancones. Entonces, en cambio, yo no he salido blancón, pero eso no me va a quitar a mí a que yo pueda decirle a un blanco o a una gente morena o un trigueño, eres trigueño, que tú así, no. ¿Por qué? Porque todos somos peruanos, todos somos iguales. ¿De acuerdo? Sigamos. Vamos a ver acá, ya resumiendo, dice, aunque la República de Indios se organizaba como un sistema separado de los españoles, en realidad estaba subordinado a la necesidad de la corona y los intereses de los colonos. La explotación económica y la conversión religiosa fueron aspectos claves de la relación de los indígenas y el poder colonial. De ahí se amarraban el régimen español. Vamos con la primera pregunta que dice, antes y durante la conquista española, el sector social mayoritario en el Perú era el de los indígenas, Indígenas. de los indígenas, claro, antes, ajá, porque nosotros tenemos que tener el orgullo, así seamos del color de piel que seamos y de la situación o condición económica que Dios nos ha podido dar, siempre tener la idea que nosotros somos y venimos de una descendencia de incas, es decir, es algo que sí es real y tenemos que sentir orgullosos de tener eso, ¿no? No formaron parte de la República de los Indios. Curaca sí, indios comunes también, Chapetones. pues los chapetones nunca fueron, porque los chapetones fueron en estilos españoles. Sigamos. Por su colaboración en la administración colonial, los curacas recibieron algunos beneficios como tierras comunales, acceso a la educación, estar exonerados de la mita y tributo. La respuesta de todos. Claro. Ese era el privilegio que tenían los curacas, darse cuenta. Tenían tierras comunales, acceso a la educación para sus hijos, tenían exonerado de alguna mita. Ellos nunca vieron mita, nunca tuvieron que dar tributo. ¿Por qué? Porque ellos no, eran los encargados de recaudar. Pertenecen a la República de los Indios, chapetones, peninsulares, criollos mixtos, indios comunes. Indios comunes. Indios comunes. Muy bien. Entonces ya hemos visto, resumiendo, la división del virreinato colonial que era dado por lo que eran una parte de la República de Españoles, que ya estaban conformados por cuatro. Los peninsulares, que eran papás y mamás de allá de España, con el hijo también nacido en España, y acá tenían cargos importantes en América. Los criollos, que eran igual que los primeros, pero con diferencia que eran nacidos en América, pero eran marginados por haber nacido acá en América. Pero también eran los que iniciaron la independencia, ¿sí? Eh, los mestizos eran hombres y mujeres de origen mixto, nacidos en la unión de un español y un indígena. Aún así, tener español también en la región, en la República Española, pero sin embargo sus cargos eran muy bajos en la parte social, no eran tan importantes. Los negros y mulatos eran de padre y madre africano o africana y un español, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero obviamente su máximo cargo que podrían haber tenido era ser esclavos o sirvientes.
También hemos visto la República de los Indios, en la cual acá vamos a ver que se caracterizaba por tener un cacique y un curaca, que era el encargado de recaudar el dinero y organizar la parte de la mano de obra. Luego vienen los indígenas, los indios comunes, que eran la gran mayoría de la población indígena, que estaba dada por los campesinos y trabajadores. Se respetaba todas sus creencias, toda su forma de vivir, pero era obligatorio que trabajen en la mitad sí o sí, ¿no? Era forzada el trabajo en la mitad, ¿no? Los tributos eran el pago obligatorio, que era ¿no? Este sistema fue una de las principales fuentes de ingresos de la administración colonial y que justificaba el porqué de la protección y evangelización de los indígenas, que no era cierto, ¿no? Porque en el 20 era ilimitada la protección y aún así sufrían de pura explotación ellos, o sea, era mentira lo que decían los españoles, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, ahora vamos a ver la organización social del virreinato, esclavos y casta. Ya hemos hablado de la República Española, hemos hablado de la República de los Indios, ahora nos toca ver la organización social del virreinato, esclavos y casta, ¿no? Dice que durante el virreinato en América la organización social incluía un sistema jerárquico en el que los esclavos y castas ocupan los niveles más bajos, ¿sí? Ya estamos hablando de los niveles más bajos que hay. Este sistema reflejaba una sociedad, una sociedad, una sociedad altamente estratificada, marcada por la etnicidad y el mestizaje. Es decir, se dan cuenta, voy a nuevamente repetir, eso de que yo soy blanco, yo vengo de una familia tal, yo soy gringo, que yo soy moreno, porque hasta gente morena también, yo soy moreno, yo soy mejor que tú, mi apellido, yo soy, no sé, Jackson, no sé qué, y tú eres Guamán, no, esas cosas ya vienen de atrás, y acá lo habla mucho en nuestra historia, suena cruel, pero es cierto, pero lamentablemente hoy en día, 2024, todavía vemos gente que discrimina, ¿no? Hasta porque trabaja o tiene un puesto determinado. Ah, pero tú eres un zapatero. Como una vez yo vi un programa, bueno, que me gusta ver a mí en internet, que le dicen, ¿no? ¿Y tú qué eres? Barbero. Y la chica que le dice, "Ah, eres un simple barbero". Oye, discúlpame, el barbero no es nada malo, porque hoy en día para ser barbero hay que estudiar. Si no, ya cualquiera no te corta el cabello. Y gracias a ellos nos arreglan pues nuestra presentación personal, ¿no? Igualmente, el costurero es una simple costurera. Oye, discúlpame, pero ellos son los que te hacen te arreglan tu ropa para que estés mejor. ¿De acuerdo? Es decir, lamentablemente eso ya viene de atrás, porque eso ya viene de los españoles, porque no viene de nosotros mismos de los incas, porque si fuese de los incas, la historia registraría eso, y eso no lo registra. ¿De acuerdo? Sigamos. Ah, y aparte porque recordemos que en los incas tenían tres formas o tres claves importantes del inca. El amazúa, el amaqueya y el ama, que uno era no robar, no mentir y no ser ocioso. No me acuerdo el otro. Eran las tres cosas que ellos tenían de clave. En cambio, en el época virreinato no existía, es decir, no hay, ¿no? Sigamos. Vamos a ver los esclavos. Los esclavos eran principalmente de origen africano, traídos de América a través del comercio de esclavos, y su situación era la más precaria dentro del virreinato. Estos eran considerados propiedad de sus amos y desempeñaban tareas muy diversas, especialmente en plantaciones, minas y como servidumbre doméstica. Aunque algunos lograban comprar su libertad, las oportunidades para ellos eran limitadas. Es decir, como africano tenía mi libertad, pero muy poca era la oportunidad de trabajo que tenía, por ser obviamente de la raza africana o de haber sido un esclavo, ¿no?
Trabajo forzado. Los esclavos trabajaban en condiciones extremadamente duras, especialmente en las plantaciones de caña de azúcar y en las minas. Esclavos urbanos. Algunos esclavos vivían en ciudades donde trabajaban como sirvientes domésticos o en pequeños talleres artesanales. Manumisión. En algunos casos, los esclavos podían obtener su libertad a través de una manumisión, ya sea por sus amos lo liberaban o porque lograban comprar su libertad, ¿no? Bueno, la historia, también parte de la historia, justo lo que hablamos la semana pasada, cuando ya sabía, en este caso, el dueño del esclavo que iba a morir, dejaba en el testamento que dejaba en libertad al esclavo. De ahí tenían esa opción, ¿no? O había la compra, ¿no? El esclavo ahorraba su dinero hasta cuando ya tenía el dinero dado y decía, ¿sabes qué amo? Pago mi libertad y se iba, ¿no? Esa era la chance que tenían en esa parte. Entonces, eso es lo que tenía, el trabajo forzado que tenía, ¿no? A través de las condiciones, eran unas condiciones pésimas lo que vivían ellos, ¿no? Había los esclavos que trabajaban en campo, en plantaciones, los esclavos que trabajaban en ciudad como sirvientes, ¿no? La forma de la munición, que es la libertad comprada, ¿no? Después tenemos la casta. Las castas eran el resultado del mestizaje entre los diferentes grupos étnicos, españoles, indígenas y africanos. Este mestizaje dio origen a una amplia variedad de clasificaciones sociales que intentaban organizar la complejidad racial y social de la colonia. Las castas eran consideradas inferiores a los españoles y criollos, y su posición era socialmente dependía en gran parte del origen racial. Imagínense, somos de la gran, no sé si me han escuchado decir que somos de la casta, pero si vemos acá, dice que eran considerados inferiores, es decir, no eran superiores. Así que ya saben, cuando por ahí vean una persona que yo soy de la casta, tú ya dices, ah, ya, si tú eres inferior, pues entonces, pues, no es, y como la mayoría de nosotros somos criollos, ah, ya, tú eres inferior a mí, pues si eres de la casta, eres inferior, pues su posición, y aparte que dependían del origen racial, aquí teníamos mestizos, mulatos, los zambos, ¿no? Y otras casas. Vamos a ver en caso de los mestizos, ¿no? Descendientes, ya hemos repetido en la anterior parte, de españoles indígenas, ocupaban grandes lugares, ¿no? Los mulatos, que eran hijos de españoles, ¿no? Y que tenían una situación social marginal, a menudo desempeñaban como artesanos, soldados o sirvientes. Y los ambos que eran descendientes de africanos e indígenas, ¿no? Generalmente se les asigna una de las posiciones más bajas en la sociedad. Y otras castas había una amplia variedad de otras mezclas raciales que recibían diferentes dominaciones, como cuaternerones o moriscos, lo que daba lugar a una intrínseca clasificación social. O sea, era otro tipo de casta. Vamos a ver lo que era jerarquías y movilidad social. La pertenencia a una casta o la condición de esclavo determinaba el acceso a derechos y privilegios, trabajos en general. Cuanto más cercano se estaba el origen europeo, mejor era la posición social. Sin embargo, algunos mestizos y mulatos podían mejorar su situación económica y social, aunque la movilidad social era limitada. En resumen, tanto los esclavos como la casta ocupaban posiciones subordinadas en la rígida estructura social de virreinato, con los esclavos en la base y las castas en posiciones intermedias, dependiendo de su grado de mestizaje. ¿Ya? Entonces, acá estamos viendo, acá estamos viendo entonces las posiciones que ocupaban. Es decir, la casta en realidad estaba dada por los tres primeros, ¿no? El mestizaje, los mulatos, los zambos, ¿no? Ahora, si tú querías tener obviamente, de tener un puesto mucho mejor y tirar más a la parte europea que americana o peruana en este caso, la posibilidad era muy remota, ¿no? Es decir, los que por ahí de repente tenían chance de tener ese privilegio eran los mestizos, ¿no? Por tener españoles indígenas. Ahora,
el gran problema era que ellos eran nacidos en América, pero lo único que los defendían nada más de que decían, mi mamá o mi papá es español, pero sí, pero también tu mamá o tu papá era indígena. Lo que no pasaba con los peninsulares eran era papá y mamá español y él había nacido en España. Era el privilegio que ellos tenían, ¿no? Por eso hay una cierta lucha de los peninsulares con la gente, con los mestizos. Vamos con la primera pregunta. Dice, de un ejemplo de casta en el virreinato. ¿Cuál es el ejemplo de casta en el virreinato? Mestizo, indígena, criollo, peninsular, español o criollo. ¿Cuál sería? En la primera, mestizos. Claro, mestizos. En la dos, bosoles. Los esclavos recién llegados de África al Perú fueron llamados Bosoles. libertos, Bozales. claro, eso vimos la semana pasada. Muy bien, bozales, pues. Eran los bozales. Uy, 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 disculpe, 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 disculpe. Un ratito, un ratito, un ratito. Ay, un ratito, chicos, un ratito. Ay, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Un ratito, chicos, un ratito. Ahora sí. Acá está. Disculpen, chicos, no, acá se ha movido. Pero sí lo de nuevo, ¿ya? Disculpen, disculpen. Acá era. Aquí, sí. Ahí se fue. Ahí, ahora sí, chicos. Muy bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Los eran aquellos que habían en las haciendas. Huían de las haciendas. Eran aquellos que huían de las haciendas. Libertos, cimarrones, bozal, Cimarrones. 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 Claro. Muy bien. Los mestizos fueron resultado de la unión de español más indígena, indígena más negro, español más negro, mestizo español o chapetón más negro. Ahí está. Bien. Ok. Si se acaba el Zoom, vuelven a ingresar al Zoom que voy a colocar dentro de un rato, ya chicos, en un minuto. Bien. Entonces, resumiendo, ya vamos a ir resumiendo para ir terminando ya, y no, en el otro vamos a ir viendo un resumen de lo que hemos visto, ya. A ver, entonces estamos viendo que en el caso de la organización de los esclavos y castas, en los esclavos es dado solamente por 4 puntos, ¿no? Lo que es el trabajo forzado, bueno, 3 puntos, trabajo forzado por los esclavos urbanos y obviamente también por la manumisión. En el caso del trabajo forzado eran los esclavos que trabajaban en condiciones muy duras, ¿no? En los campos, en las minas. En cambio, el urbano tenía la chance de trabajar como sirviente doméstico en pequeños talleres o artesanales, ¿no? En la munición, ¿no? Ellos pedían su libertad o ellos pagaban por su libertad.
Bien, chicos, sigamos entonces. Estamos viendo acá lo que es la parte final de lo que es historia para terminar haciendo un recordar lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, para resumir todo lo que hemos visto hoy día, ya para lo que es el examen de la semana, de la próxima semana que viene, ¿de acuerdo? Hemos visto lo que es la parte de la organización social del virreinato, que se da tanto con la República Española como la República de los Indios. En el caso de la República Española estaba dada un sistema en el cual se les daba más beneficio a ellos que a los indios. Pero dentro de la misma República Española se formaban cinco bandos o cuatro bandos, lo que eran los peninsulares, que eran hijos que habían nacido en España de papá y mamá español y tenían beneficios y puestos importantes acá en América, ¿no? En cambio, los criollos, que eran también descendientes de españoles, papá y mamá español, pero que habían nacido en América, eran discriminados por lo que no tenían cierta igualdad con los venezolanos por haber nacido acá en América. Y eso generó tensiones porque llevó a lo que es la parte de la independización del Perú, ¿no? Que ellos fueron los que dieron en sí el movimiento. En el caso de los mestizos eran hombres y mujeres de origen mixto, nacidos acá en América, pero era la unión entre un español y un indígena, pero no tenían puestos muy importantes en la parte colonia, en la colonia española, pero sí tenían puestos importantes en ciertos lugares de bajas, ¿no? En el caso de los negros o mestizos o mulatos eran descendencia afrodescendiente, quiere decir, era, era un negro, un esclavo con de repente un mulato. La unión de ellos, no que era descendiente de españoles y africanos, eran considerados como también, era lo mínimo, lo máximo que ellos podían trabajar eran sirvientes y esclavos, ¿no? Y eran parte de la República, pero estaban sometidos a fuerte racismo y exclusión. Eres español, sí, pero eres negro, eres mulato, tú vienes de una familia tal, así. Por ello, un poco que había ese tipo, ese roce entre ellos, ¿no? Entonces, eso era referente a la parte de la región, de la República Española, de la República Española. Ya hijo, Yellington, te entendí, no te preocupes, no te preocupes, yo termino la grabación y te lo subo. Ok, profe, gracias. Ok, 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 sigamos. Entonces, en la organización social, en la organización social del Virreinato, la República de los Indios, tenemos lo que es la República de los Indios que se daba en lo que eran los caciques y los curacas, que eran los encargados de cobrar impuestos, de recaudarlos y también a su vez también de organizarse la mano de obra. En los indios comunes, la mayoría eran de la población indígena, que estaba compuesto por campesinos y trabajadores, pero podían vivir en propias comunidades, en reducciones, se respetaba todo sus creencias, su forma de vivir, su religión, pero eran obligados a trabajar en trabajos forzados sin namita, ¿no? Como decía, en namita, en la parte incaica no era forzado, o sea, era una forma de trabajo para pagar los impuestos, ¿no? Que daba el Estado, pero no era forzado. En cambio, cuando llegaron los españoles, lo cambiaron a obligaciones de trabajo forzado. Los tributos que eran en sí los pagos que ellos daban, que era un sistema en el cual el ingreso era para la administración colonial y obviamente decían que era la justificación para la protección y evangelización de los indígenas, ¿no? Que era mentira porque nunca se les dio, era limitar esas protecciones, como que ahorita actualmente, digamos, uno paga lo que son los tributos a fin de año, ¿no? ¿No? Y uno paga serenazgo, paga áreas verdes que lo cuiden, pero uno va a la calle, y te roban, uno va a ver el parque, está todo sucio, entonces no cumplen, ¿no? Es limitado, ¿de acuerdo? Eso era con referente a la República de los Indios, ¿no? Eh, y luego hemos visto lo que es el virreinato de los esclavos y casta, ¿no? Entonces, ahí los esclavos, por ejemplo, eran en sí de origen africano, eran traídos de América, en la cual
su situación era precaria, es decir, ellos estaban en el campo, muchos de ellos, o estaban trabajando en talleres en artesanales, ¿no? Y a través de la munición ellos podían comprar su libertad, obviamente, como dije antes, ¿no? Moría en sí el amo y el amo en su testamento decía que daba libertad al esclavo. La casta que era en sí el mestizaje mismo, pero entre ellas se dividía obviamente en varios, ¿no? En los mestizos, los mulatos y los zambos. En el caso de los multimellos ya sabemos que es de origen español indígena, los mulatos que eran africanos y españoles y los zambos que eran africanos con indígenas, ¿no? Habían otras castas, una de ellas era la más llamada los cuarterones o moriscos, ¿no? Que era una clasificación social intrincada, ¿no? Y obviamente para poder hacer digamos, uno de ellos quería ser más europeo, obviamente, y mejorar la posición social, pero no había cierto privilegio por ellos, ¿no? Por ser mestizos o de repente mulatos. Eso era referente a lo que son los tres temas de historia para el examen de la próxima semana. ¿Ya, chicos? Esto que yo estoy colocando acá, yo de aquí un rato lo voy a llevar a PDF, lo voy a subir con el video para que ustedes lo puedan tener. Pónganse a estudiar el día de mañana. Tenemos nuevamente clase. Ya, ya tenemos clase el día de mañana. Ya, de Historia Universal. Igualmente, de acá les voy a enviar más luego lo que es la separata de Universal para que lo puedan imprimir, lo puedan leer. Y bueno, dos puntos importantes que les quiero decir, chicos. Tratemos de mantener la cámara prendida. No les pido todo el rato. Puede ser un momento como ahorita. Yo tengo ahorita mi cámara para conversar, pero en el momento de la explicación he tenido apagada. ¿De acuerdo? Porque no quiero que tampoco se distraigan. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es de que ustedes estén atentos en lo que yo estoy compartiendo. Pero cuando se trata de participación, hablen también. No les pido que prendan la cámara para participar, pero quiero escucharlos. Escriban también. Bien. Bueno, también mencionarles también de que ya por lo pronto, ahorita yo tengo las notas anteriores del profesor anterior que les enseñaba, más lo que yo estoy teniendo por su participación. También hay lo que es la asistencia, hay también lo que es referente a lo que es la cámara. Por eso le digo, no te pido cámara todo el rato, más o menos prende tu cámara un momento y lo vuelves a apagar. ¿De acuerdo? Como lo que yo estoy haciendo. Así, de esta manera vamos, para yo poder ver con quién estoy tratando, con quién estoy dándole el tema, ¿ya? Y pónganse a repasar, chicos, por favor, ¿eh? Pónganse a repasar, ya estoy que les doy un resumen de los temas, y no es para que puedan leer toda la información, es un resumen, lean, lean también su anterior separata, porque por ahí hay preguntas, lean bien el examen en el momento que lo estén dando y cámara encendida para el examen, chicos. No me lo apaguen para nada. Cámara prendida. ¿De chicos? Nos estamos viendo. Hasta pronto. Bye.